Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Trossman, yo soy psicólogo social, diplomado en corporeidad y entre otras actividades traduzco a David Le Breton, que es un antropólogo francés especializado en la temática del cuerpo. Ha escrito más de 45 libros sobre el tema y es muy importante mundialmente. Justamente quiero agradecer primero a Canal 10 y al programa Río Negro te acompaña, conducido por Paola Fernández, que ha tenido la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cuerpo, ahora que viene la primavera, y curiosamente siempre que viene la primavera uno toma más conciencia del cuerpo. Es como que sale del frío del invierno, de estar guardado en su casa, de estar guardado bajo capas de ropa, y empieza a pensar en cómo hacer que este cuerpo esté más saludable, esté mejor. Es el impulso de la primavera, el impulso de los brotes de las plantas que rompen la tierra para crecer, las flores para brotar, y nosotros sentimos ese mismo impulso. Esto es muy interesante porque, fíjense, estamos ligados a la naturaleza. Todo el tiempo estamos ligados a la naturaleza, aunque al estar inmersos en una cultura, a veces la naturaleza, sobre todo en las grandes ciudades, se nos escapa. Pero esto es muy importante en relación al cuerpo. Como decía el antropólogo francés David Le Breton, tiene una frase muy importante que es: pensar el cuerpo es pensar el mundo. Porque al pensar el cuerpo también pensamos cómo nos paramos ante el mundo y el punto de vista desde donde nos ubicamos en el mundo. Porque muchas veces pensamos que el cuerpo es algo de la naturaleza, es algo que tiene que ver con la biología, pero no solamente. En el cuerpo se entrecruza la naturaleza y la cultura. Quiere decir que esto que tiene la biología, esto que controlamos con la educación, los ruidos de la panza, ciertas cuestiones relativas al organismo, lo que llamamos organismo, siempre tienen una significación cultural, son significados culturalmente. Un caso muy claro es el tema de la sexualidad, ¿no? Antes se decía, ¿no?, que la naturaleza determinaba los sexos, y hoy día, por suerte, y por evolución y la lucha de las minorías, hablamos de género y sabemos que el género no está dado por la naturaleza, que es cómo uno significa su cuerpo, su sexualidad, y que hay una elección, y esta elección tiene que ver con la cultura. Esto es importante y además está comprobado en el sentido que a lo largo de la historia y en distintas culturas, inclusive la sexualidad no ha sido significada del mismo modo, ¿no? Quiero decir, tanto la cultura griega como la cultura por ejemplo, hay un libro de Malinowski que habla de la cultura en las islas de Triobriand, donde dice que, bueno, justamente los adolescentes tenían momentos de encuentro libre hasta formar parejas, y eso estamos hablando de hace muchísimos años y una cultura muy diferente. Quiere decir que, y los criterios de belleza también varían. Entonces tenemos ciertas tribus de África que se ponen platos en los labios, platos en las orejas, y tienen que ver no solo con un ritual, sino también con una cuestión de belleza. O el tema de los tatuajes, bueno, que ahora están mucho más difundidos y hacen también a una identidad, a una forma, sobre todo en la adolescencia, de apropiarse del propio cuerpo, poniendo las marcas propias, no solo las marcas de la familia o de la cultura. Esto de marcar el cuerpo además viene, fíjense, las nenas, ¿no? Las nenas, además, nacen, ¡tum!, le agujerean las orejas, y bueno, y también hay otras variantes culturales y religiosas más o menos cruentas, ¿no? También, como el caso de las ablaciones de clítoris en algunas zonas de Oriente, digamos, y de África también. Bueno, lo que quiero decir entonces es que el cuerpo no es natural, siempre está significado por la cultura, y cada cultura en cada época lo significa de una forma diferente. Entonces,
si bien estamos ligados a la biología y tenemos el ciclo de la biología de nacimiento, desarrollo y muerte, todo ese ciclo es significado de distintas maneras. Quizá nosotros en Occidente vivimos en una cultura donde que le escapa todo el tiempo a la muerte, no la incluye como otras culturas. Siempre plantean la eterna juventud, la eterna eficiencia, la belleza permanente, cosas imposibles imposibles de lograr porque no es posible ir contra los ciclos naturales que sí suceden, ¿no? Lo ideal en la vida es nacer, desarrollarse, envejecer y morir también, es parte de la cultura. Fíjense qué interesante que todos queremos vivir más tiempo en general, pero bueno, eso implica también las dificultades y el deterioro de la edad, pero no queremos el deterioro de la edad. Bueno, creo que eso tiene que ver con la cuestión cultural, con cómo se concibe la niñez, cómo se concibe la vejez, cómo se concibe el desarrollo. Fíjense, por ejemplo, que nosotros cuando los niños o niñas, ¿no? Se enferman y tienen fiebre, enseguida pensamos, está creciendo, después cuando se cure va a estar más alto, más alta, se va a haber desarrollado más. Y cuando la enfermedad nos agarra de grandes, pensamos que es un defecto, que es una falta de eficiencia, que es un problema y que hay que tomar medicamentos para estar para arriba, volver al trabajo y realizar nuestras actividades. O sea, no respetamos estos tiempos. Siempre la enfermedad tiene que ver con alguna crisis de crecimiento. Una vez que termina de crecer el cuerpo, digamos, que igual sigue siempre desarrollándose, nuestro aparato psíquico, nuestro ser sigue desarrollándose. Y se plantean crisis de duelo, por pérdidas, crisis por cambio de edad, por cambio de trabajo, por cuestiones del entorno. Y esas crisis también generan cuestiones que pueden devenir en algún tipo de enfermedad o algo disfuncional. Entonces, el tema es que sobre esta cuestión incontrolable del cuerpo en cuanto a que no podemos detener el crecimiento, el desarrollo en distintas etapas, ¿no? El desarrollo hormonal de la adolescencia, el envejecimiento en la tercera edad, no podemos detenerlo. Siempre hay algo que nos van a vender, algo que terminamos consumiendo para cubrir una falta que es imposible de cubrir. Y entonces tenemos que, ahora se habla, bueno, la publicidad siempre nos ha mostrado cuerpos perfectos, especialmente poniendo esta exigencia sobre las mujeres, ¿no? De las famosas medidas, si son flacas, si son gordas, si son, ¿no? Que bueno, que ahora por esta cuestión de lo políticamente correcto, digamos, empieza a haber modelos, mujeres, modelos más gorditas o con otras características que no las blancas, rubias, altas, 90, 60, 90. Sin embargo, no es tan fácil cambiar estos paradigmas porque están inscriptos y están en las películas, están en la televisión. Desde chicos nos dan estos modelos que, sobre todo para estas latitudes, no tienen asidero, digamos. ¿Qué queremos? Uno siempre entonces está queriendo ser tener otro cuerpo que no es el propio. Y me parece que la cuestión es, bueno, poder percibirse y sentir, bueno, este es el cuerpo que tengo y también ver la salud no como algo absoluto, estoy sano o estoy enfermo, porque mientras estamos vivos, lo que estamos es en procesos de maduración y desarrollo, donde todo el tiempo nos vamos adaptando al medio. O sea, por ejemplo, ahora en el hemisferio sur es primavera y el clima empieza a ser un poco más cálido, pero sobre todo hay viento, así que nos adaptamos al viento. En invierno nos adaptamos al frío, en verano nos adaptamos al calor y continuamente estamos adaptándonos a cambios y a otros cambios mucho más complejos. Si lo pensamos, nuestros cuerpos y nosotros mismos somos mutantes.
el aire que respiramos no es el mismo de 100 años atrás. Está lleno de una polución totalmente diferente por los combustibles, las naftas, los agroquímicos e inclusive, piensen, no sé, cuando yo era chico, todavía no había televisión aquí. Y ahora no solo hay televisión, hay montones de antenas, internet, satélites, así que cada uno es una antena que recibe ondas de radio, ondas magnéticas todo el tiempo, y el cuerpo también se adapta a los nuevos alimentos, o sea que es un proceso de maduración y desarrollo que puede ser funcional o disfuncional, ¿sí? O sea, pero no hay una salud absoluta, por más que uno haga lo que se llama bodybuilding, el trabajo de cuerpo en los gimnasios, y haga gimnasias y se cuide en la alimentación y todo, no hay cuerpos perfectos. Siempre entonces la salud, el cuerpo, la imagen está en relación a las exigencias de una cultura hegemónica que en definitiva está basado en el consumo y en el negocio. Me parece que el cuerpo es algo que nos es dado de algún modo por nuestros padres, en forma gratuita, aunque usted no lo crea, porque es cierto que hay conflicto con los padres, y digamos, no es algo que debemos pagar, sino que es nuestra forma de insertarnos en la sociedad la que devuelve un poco la gracia de la vida que recibimos. Por eso es importante cómo nos insertamos en la sociedad, cómo cuidamos el cuerpo, y en cuanto a cómo lo significamos, esto digo que si bien tenemos una ligación con la naturaleza, también con la cultura, me parece que el respeto del cuerpo es el respeto de los semejantes, tiene que ver también con una empatía y tiene que ver con un respeto por el entorno. Diría una cuestión casi ecológica. No podemos sustraernos de la naturaleza, por más que vivamos en ciudades, por más que tengamos luz de noche, por más que no sigamos los ciclos de la naturaleza en cuanto al sueño o al trabajo, sí dependemos de los ciclos naturales. Fíjense que si ustedes se enferman y los tienen que internar en un hospital, y en el hospital siguen los ciclos de la naturaleza, los levantan temprano y los acuestan temprano, o sea, siguen el ciclo del sol para curarse. Y esto es lo que trae la medicina china, ¿no? Que en realidad la salud es poder ajustar los ciclos internos con los ciclos de la naturaleza, no estar enajenado. En este sentido, yo creo que todos los cuerpos son un poco conquistados o colonizados por este pensamiento del cuerpo perfecto y siempre joven, y en esta colonización, decía, lo que se busca es el consumo. Es el cuerpo hegemónico de la publicidad. Yo creo que entonces es necesario pensarse de otra manera, y para crear nuevos paradigmas en cuanto a la salud, una salud donde podamos ser protagonistas. Yo doy gimnasia china, que se llama Qigong, en los hospitales públicos de Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia, el Ramos Mejía, como una forma también de empoderamiento de las personas que vienen con distintas dolencias o que les cuesta estar paradas derechas, ya sea por la edad o por problemas físicos. Y trabajamos con distintos paradigmas de movimiento, donde poder percibirse, donde sentir la respiración, coordinar la respiración con el movimiento, y para ir ampliando las posibilidades que estaban limitadas por una enfermedad. Entonces, pero para eso también es importante cómo uno encara esta enfermedad, cómo la significa, y que tener herramientas para actuar sobre esta cuestión. Y el otro problema que enfrentamos ahora, después de la pandemia, son los cuerpos aplanados. Somos puras pantallas, se pierde cierto espesor, se pierden mucha cuestión de la retroalimentación, del feedback del otro, porque hay ciertos gestos, ciertas complicidades, cuestiones de la mirada, otras cosas que ustedes me están viendo el rostro y yo muevo mucho las manos y no se ven las manos, ¿no? Es un cuerpo que está aplanado y no sería bueno no acostumbrarnos a esto. Creo que el contacto es otra cosa, y estar en contacto con otros
es estar en contacto con uno mismo. Yo creo que la primavera es algo expansivo, algo que nos lleva a quizás hacer un poco más de ejercicio, sobre todo a salir afuera y a conectarnos más. Y es importante conectarnos más con nosotros mismos y con los demás, pero tratando de ir más allá de los prejuicios que hacen que pensemos como las cosas como bloques prefijados y no ver qué es lo que percibimos. Yo creo que el tema de los cuerpos aplanados es que ya nos dan las cosas digeridas y nos están diciendo por las pantallas cómo es la realidad. Antes, uno para saber si hacía frío o si hacía calor, se asomaba a la ventana. Ahora mira en el móvil qué temperatura hace. ¿Vieron? Entonces el conocimiento pasa a ser otra cosa. No tiene que ver con la experiencia, sino con lo que es sugerido por las pantallas. Ahí hay una pérdida del cuerpo. Hay una pérdida del cuerpo, hay una pérdida de la sensibilidad y sobre todo hay una fragmentación, porque uno se desconecta entonces del entorno, de algo tan simple como de qué temperatura hace. Se desconecta de lo que es la sensación, la sensibilidad. Me parece que justamente lo importante del cuerpo es que es sensible, que los sentidos, y que no tenemos que perder esta cuestión de los sentidos porque eso hace a la salud. En la medicina china se piensa que la principal y quizás la única enfermedad de la que derivan todos es la fragmentación. Pensar que la mente está separada del cuerpo, o que lo que se enferma es una mano, o lo que me duele es una rodilla. Y la fragmentación que se da en uno mismo hace que también uno no se piense de una forma integral. Entonces uno hace fuerza con un brazo, en vez de incluir todo el trabajo de la columna y de la musculatura interna en cada movimiento. Y esta fragmentación no solo nos enajena de nosotros mismos, sino que nos aísla de los demás, ¿no? Lo que pasó en la pandemia, que quedamos aislados, en definitiva, lo que hizo fue aumentar una patología que venía sucediendo, que tiene que ver con el miedo, y con la falta de comunicación, y creo que eso produce una enfermedad, que tenemos que volver a lo simple, a caminar, deambular sin una dirección fija, sin ir a un lugar en especial, sencillamente caminar, bueno, para relajarse, para ver el día, no que salgo todos los días a caminar porque hago ejercicio, bueno, eso ya también se vuelve como una obligación en cuanto a la construcción del cuerpo. Me parece que lo importante es recuperar el sinsentido de la vida, no estar siempre exigido. Decir, bueno, salgo a caminar, a percibir, miro las flores, miro las plantas, respiro, vuelvo. Ahora me mantengo en silencio un tiempo y escucho la naturaleza, lo que hay, los ruidos. Bueno, estas cosas tan simples las vamos perdiendo y creo que eso nos hace un poco perder la salud. En esa percepción también la cuestión es aceptarnos como somos para poder ver qué recursos tenemos para la salud y para el contacto con los demás. Siempre hay un roto para un descosido, así que la cuestión de la belleza es tan relativa que bueno, me parece que además cada uno se viste de una determinada manera, se decora de una determinada manera. Todos tenemos como una máscara social, ¿no? Y bueno, nos identificamos con esa máscara social. Bueno, amiguémonos con eso y no estemos buscando siempre ser otra persona. Que lo que hacemos sea para nosotros, no que voy al gimnasio para parecerme a no sé quién, o sí, para ser más eficiente. Yo me acuerdo... propaganda, viva la vida con cafeaspirina. Digo eso, pues ¿cómo viva la vida con cafeaspirina? Si uno vive la vida no necesitaría remedio. Pero bueno, se van cambiando, lo que hablo de paradigmas, nos han educado, cambiándonos los paradigmas vitales por paradigmas comerciales. Y me parece muy, muy importante recuperar los paradigmas vitales a partir de lo que es la autopercepción.
darse tiempo de sentir, darse tiempo de ver cómo me siento, si estoy cómodo o no en este lugar, si estoy cómodo o no haciendo estos ejercicios, si me hacen bien o no, pero qué es lo que siento, no lo que me dicen que es. Y inevitablemente trabajar también sobre los prejuicios, porque uno tiene cosas que dice, esto es así, esto es así, pero vos pensaste que es así, ¿no? Se habla de instinto maternal. No tenemos un instinto, hay una cultura. ¿Sí? O se dice que la familia debe ser de una determinada manera. A lo largo de la historia las cosas han ido cambiando. En las distintas culturas las cosas han ido cambiando. Ahora mismo las cosas están en transformación. Una transformación que en los últimos años ha sido vertiginosa y sigue siendo vertiginosa. Pero me parece que, sobre todo la pandemia, ha quedado claro que la salud es un problema social de toda la sociedad y que la cuestión siempre es poder cooperar. Lamentablemente, cuando hay, digamos, la salud forma parte casi exclusivamente de un negocio, estamos en problemas porque, bueno, deja de ser lo importante la persona y tendría que haber un equilibrio entre el negocio y el bienestar, digamos, porque si no hay cada vez más gente excluida. Me parece que entonces la forma de incluirse, por eso decía que pensar el cuerpo es pensar el mundo. Me parece que los derechos del cuerpo son derechos humanos, ¿no? No solo la alimentación, el amparo, la salud, sino también la educación, el arte, el bienestar. Todos tenemos derecho al arte. Porque además en el arte es donde se exploran las mayores posibilidades del cuerpo. En la danza, en el teatro, se exploran nuevas posibilidades del cuerpo que después se pueden ir incluyendo en la cultura. Bueno, espero que esta primavera entonces lo que traiga es más contacto con uno mismo, más contacto con los demás, ahora que pasó el tema de la pandemia, y que tratemos de pensarnos y ver si esto que nos proponen muchas veces desde las pantallas, y justo se los estoy diciendo desde una pantalla, lo cual es una paradoja, pero lo que nos proponen desde las pantallas coincide con el espesor de mi cuerpo, con lo que yo siento y con lo que siento que me hace bien. Démonos tiempo para eso, respiremos profundo y salgamos a caminar para poder reflexionar sobre estas cosas. Bueno, muchísimas gracias otra vez.